Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, ya vamos a terminar, está el profesor Simón Peralta. Vamos a terminar el día de hoy lo que viene siendo nuestro curso de teoría del proceso, que como te lo había dicho es la antesala a lo que viene siendo derecho procesal civil, derecho procesal penal, laboral y mercantil y demás, donde te señalan los pasos, las etapas que hay que seguir. Cuando tengas que defender algún caso, llevar lo que viene siendo un caso, bien sea como actor o bien sea como demandado, en este caso tu cliente. Estamos analizando compañeros a los órganos jurisdiccionales, precisamente a las partes que vienen dentro de un proceso, que son el actor y el demandado como los principales y el intermediario, el que de manera imparcial y de manera independiente va a resolver el conflicto entre los dos, para que de forma pacífica se resuelvan los conflictos dentro de la sociedad y se eviten problemas o aún males peores que viene siendo la conflictiva social. Los órganos jurisdiccionales, como bien lo sabemos, pertenecen al Poder Judicial. Yo creo que vamos a analizar el día de hoy lo que es el Poder Judicial, porque muchas veces, aunque no lo creas, ya en clases presenciales he preguntado qué es el Poder Judicial y mucha gente me dice que es la Policía Judicial y nada tiene que ver la Policía Judicial con el Poder Judicial. Quizás por eso le cambiaron el nombre. Sabemos que hoy la Policía Judicial ya no existe. Hoy existe en algunos lugares, se llama la Policía de Investigaciones, la Policía Investigadora o la Policía Ministerial. Precisamente porque como policía depende del Ministerio Público, quien es el que inicia la carpeta de averiguación y quien ordena a la policía hacer las investigaciones para poder encontrar pruebas. En consecuencia, consignar lo que viene siendo el expediente o la carpeta de investigación, pedir la orden de aprehensión y, por tanto, una vez detenida el presunto responsable, enviárselo a lo que viene siendo el juez penal para que se inicie lo que viene siendo el proceso. Fue tan mala fama de los policías judiciales que se le adjudicó el título de policía perjudicial, porque más bien perjudicaba, afectaba, atentaba, violaba contra los derechos de lo que eran las personas. Precisamente porque la tortura era el medio idóneo, adecuado que utilizaban para poder encontrar a los culpables. Y ante la tortura, pues no le quedaba a la persona más que resistir, pero como era imposible resistir, pues tarde o temprano ella misma pedía pues que dónde firmaba para que se diera por culpable y cosas por el estilo. Por eso no es raro que dentro de las posiciones que emitió López Obrador o del decreto que está por salir antes del 15 de septiembre, o al menos a más tarde esa fecha, una de las causales por las cuales se va a escarcelar a varios detenidos, es comprobar o acreditar que lo hicieron, que fueron consignados, fueron sentenciados por haberse declarado culpables, pero con motivo de la tortura. Y para tal efecto existe el famoso protocolo de Estambul, en donde se determinará de acuerdo a los lineamientos o las reglas que se establecen, si realmente la persona fue sujeta a tortura y en consecuencia se sentenció en base a esa declaración bajo tortura para que se proceda a su excarcelación más que a su libertad. Bueno, a su libertad, pero más bien es una excarcelación. ¿Vale? Ahora, el Poder Judicial nada tiene que ver, o la Policía Judicial nada tiene que ver con el Poder Judicial. De hecho, el Ministerio Público, reitero, que es el que manda al Policía Judicial y que a su vez depende, en este caso, de la Fiscalía, ya no la Procuraduría, son autoridades que se complementan, que se apoyan, que se ayudan, o son autoridades que trabajan de forma conjunta, pero son independientes. Es decir, el Poder Judicial nada tiene que ver con la Fiscalía o con la ex Procuraduría General de Justicia, mucho menos con los ministerios públicos, ni mucho menos con lo que viene siendo la Policía Judicial. Porque la Fiscalía o la Procuraduría, como se le llamaba, pues es de carácter administrativo y de hecho hubo un tiempo con Procuraduría que dependía directamente del presidente. De hecho, el presidente era el que nombraba al procurador y el procurador venía siendo como el abogado personal del presidente, el que defendía. Pero dado que muchos de los presidentes pues daban órdenes, después de todo el procurador no era más que su empleado, no era más que uno más de los que le servían, pues el presidente daba la orden de qué investigar y qué no investigar. Y por tanto muchos delitos quedaron impunes, sobre todo por aquellos amigos o cuates del presidente en turno. Y sobre esto pues, hay muchos ejemplos, pero pues basta mencionar la situación. Ante esta cuestión a nivel mundial y en nuestro país pues se manejó la idea de que el procurador fuera ya no una persona dependiente del presidente, sino independiente del presidente, que no fuera empleado del presidente, que no hiciera orden del presidente.
fuera una entidad independiente ajena al presidente y se creó la figura de la fiscalía. Y en consecuencia son instancias, son instituciones, autoridades independientes del Poder Judicial y la Fiscalía lo que se coadyuvan, porque en un momento determinado incluso puede ser contrapartes. Recuerda que el fiscal y la Procuraduría son coadyuvantes de la víctima o del ofendido, están para ayudar, para complementar las denuncias, pruebas y en consecuencia los dos van en contra del presunto responsable. Por tanto, el Poder Judicial hay que precisarlo. Ya nosotros vimos algunos aspectos, pero vamos a ver que hay dos poderes judiciales. El Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Estatal. Entonces vamos a diferenciarlos para que entendamos mejor lo que viene siendo los procesos, los juicios y en consecuencia saber qué es un poder, qué es otro poder y cómo está establecido. Para tal efecto no está por demás recordar algo de lo que es la famosa división de poder. Ya lo sabemos, espero que así lo tenga bien presente en su mente, pues actualmente el poder no puede prestarse en una sola persona, así que por lo menos debe estar en tres, para que de esa manera haya un equilibrio de poderes, una balanza de poderes. De tal suerte que uno se equivoca, los otros dos lo corrigen, los otros enmiendan su falla y de esa manera se mantiene el justo equilibrio, evitando con ello arbitrariedades, violaciones a los derechos, perjudicar a los ciudadanos, etcétera, etcétera. De acuerdo con esto, hay división de poderes, hay dos, en cuanto al nivel de autoridad y en cuanto al nivel de competencias, de facultades o atribuciones. De acuerdo al nivel de autoridad tenemos poderes federales, poderes estatales o locales y poderes municipales. Es decir, hay tres tipos de poderes. Los poderes federales, los poderes estatales o locales y los poderes municipales. Esto es de acuerdo al nivel de autoridad. ¿Por qué? Porque hablamos de que los federales tienen autoridad en toda la República, los estatales solamente dentro de su entidad federativa, los municipales obviamente dentro de lo que viene siendo su municipio. El ente municipal, aunque no es poder judicial, es poder ejecutivo, solo tiene facultad dentro de su municipio, dentro de lo que vienen siendo los límites de su municipio en las entidades y en la Ciudad de México, dentro de su alcaldía. Lo mismo los gobernadores, hablando de poder ejecutivo, solo tienen autoridad respecto dentro de los límites de su estado. Del MASO es autoridad solamente en el Estado de México y no tiene autoridad ni en Hidalgo, ni en Ciudad de México, ni en ninguna otra parte, solamente en el Estado de México. Claudia Sheinbaum es jefa de gobierno y solo tiene autoridad, poder o potestad dentro de los límites de la Ciudad de México. Y no tiene ninguna autoridad ni en el Estado de México, ni en los estados aledaños a la Ciudad de México, como son Morelos, como puede ser quizás Tlaxcala, Querétaro. Y de esta manera tenemos lo que vienen siendo los poderes. De esta manera tenemos poderes federales, estatales y poderes municipales. En cuanto al nivel de autoridad. En cuanto a sus atribuciones o facultades, como usted y yo ya lo sabemos, hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. De tal manera que si conjuntamos los dos en cuanto a sus atribuciones y en cuanto al nivel de autoridad, hablamos de un poder ejecutivo federal y un poder ejecutivo estatal. Hablamos de un poder legislativo federal y un poder legislativo estatal. De un poder que se llama judicial federal y de un poder judicial estatal. Claro, municipal también, pero vamos, los más importantes. Poder Ejecutivo Federal, ya sabemos, es el presidente y el Poder Ejecutivo Estatal es el gobernador para todas las entidades federativas, salvo la Ciudad de México, donde ahí hay un jefe de gobierno o una jefa de gobierno, en este caso Claudia Sheinbaum. Poder Ejecutivo Federal o a nivel federal viene siendo el Congreso de la Unión o también llamado el Congreso General, conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y el Poder Legislativo Estatal solo está integrado por el Congreso Estatal o el Congreso del Estado de cada una de las entidades federativas. Congreso del Estado de México, Congreso del Estado de Durango, Congreso del Estado de Zacatecas, etc. Y solo se integra por diputados locales. El federal es diputados federales y senadores federales, y en el estatal no hay diputados federales, solo diputados locales. Y el Poder Judicial, que nos interesa, y de ahí la importancia de esta clase, para poderlos manejar, pues hay asuntos que los tienes que tramitar ante el Poder Judicial Federal,
pero habrá asuntos que tienes que tramitar ante el Poder Judicial Estatal. Entonces, entendamos que son estos dos poderes judiciales, conformados por jueces, por tribunales, por autoridades, y lo que viene siendo su integración y cómo están distribuidos. Poder Judicial Federal, pues obviamente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima autoridad. Y a nivel estatal, el Poder Judicial estatal o local lo constituye el Tribunal Superior de Justicia de cada uno de los estados. Pues ahora tenemos el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, de Durango, etcétera, etcétera. Son las máximas autoridades judiciales a nivel estatal, el Tribunal Superior de Justicia, el TSJ, de cada entidad federativa, la Ciudad de México. Y a nivel federal solo hay una Suprema Corte y es justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la SCJN. Bajo esa perspectiva, ¿quiénes son los poderes federales? Bueno, los poderes federales, de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución mexicana, son los que tienen autoridad o poder en toda, absolutamente toda la República Mexicana, en todo el territorio mexicano. Son autoridades para todos los mexicanos. Nos guste o no nos guste, López Obrador es el presidente de todos los mexicanos, duranguenses, zacatecanos, mexiquenses, defeños o chilangos, como se les quiera llamar, es el presidente de todos los mexicanos. Los poderes federales, de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución mexicana, donde están reglamentados, son los que tienen autoridad, potestad o poder en toda la República Mexicana, en todo lo que es nuestro vasto territorio. Desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, tienen ellos autoridad, son autoridades para todos los mexicanos. ¿Sí? Y dentro de estos poderes federales, como ya lo hemos visto, pues está obviamente el Poder Judicial Federal, que de acuerdo con el artículo 94 y demás siguientes de la Constitución lo reglamentan, establecen su integración, su funcionamiento, sus facultades, sus atribuciones. Que en términos generales, como ya lo sabemos, es el integrado por jueces, por tribunales y por juzgados, encargados de impartir justicia y resolver los conflictos, litigios de carácter federal que se presentan dentro de la sociedad. El Poder Judicial Federal, por tanto, atiende los litigios federales o de naturaleza federal, en donde solo intervienen autoridades federales o bien se cometen dentro de inmuebles o dentro de espacios de carácter federal. Y en consecuencia, el Poder Judicial Federal se encarga de resolver conflictos donde interviene la autoridad federal, parte de sus miembros, o bien en espacios o lugares en donde se desarrolla lo que viene siendo la conflictiva social. De un arrendamiento, quizás de un homicidio, de un suicidio, de una carretera, por ejemplo, en las carreteras federales, si llegara a haber algún accidente, pues obviamente lo lleva a cabo lo que viene siendo el Ministerio Público Federal, lo que viene siendo la autoridad federal. Pues es una carretera estatal, una carretera dentro de lo que viene siendo nuestro municipio, nuestra entidad, y son de particular, pues lo llevará entonces lo que viene siendo el Poder Judicial Estatal. Poder Judicial Federal, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución y demás siguientes, donde de forma amplia, precisa todo lo relacionado con lo que son sus atribuciones, facultades, integración, y de los cuales va a derivar la ley orgánica del Poder Judicial Federal. Acuérdense de lo que hemos dicho. La Constitución establece los principios básicos fundamentales, y aunque es muy amplio lo que establece, no es suficiente para desglosar, para detallar, para precisar todo lo relacionado con lo que está reglamentado. Entonces viene una ley secundaria, una ley reglamentaria, que en este caso vendría siendo la ley orgánica del Poder Judicial Federal. De igual manera, cada uno de los poderes judiciales estatales tiene su ley orgánica. La ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México, la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y así por el estilo. La del Poder Judicial Federal, pues solamente es la ley orgánica del Poder Judicial Federal y su fundamento es el artículo 94 y siguientes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En términos generales muy amplios, la que se integra por jueces, tribunales y juzgados encargados de impartir justicia, resolviendo los conflictos, litigios de carácter federal que se presentan dentro de la sociedad de carácter federal. De forma particular, esto ya lo sabemos, tenemos en clase presencial, y perdón, adelanté la diapositiva, me había adelantado, pero pues ya ni modo, pero que se los tenga ya bien precisos, que no haya duda quiénes son los integrantes del Poder Judicial, sin tener que ver su USB, sin tener que abrir su Google, sin tener que abrir sus redes sociales o consultar sus libros, sino en tu mente, en esa parte que Diosito, la naturaleza nos dio, llamado cerebro, llamada memoria, ahí está. De una particular, el Poder Judicial de la Federación o Poder Judicial Federal, como quieras llamar, al final es lo mismo, está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, cuyos integrantes se llaman los ministros. Son jueces, pero para diferenciarlos y darles su caché, su categoría, ejemplo, en una empresa pues todos son empleados, todos son trabajadores, pero obviamente, de acuerdo a la jerarquía, los de arriba se llaman directores, los de medio se llaman subdirectores o gerentes, los de hasta abajo se llaman empleados y los demás hasta abajo se llaman trabajadores u obreros. Pues bajo estos principios administrativos, pues también, dado que la Suprema Corte es el máximo tribunal, es la autoridad máxima del Poder Judicial Federal, entonces sus jueces, o mejor dicho, sus integrantes, para darles ese caché, esa categoría, ese pedigrí, ese alto nivel jerárquico, les llamamos ministros. Después de la Suprema Corte, espero que usted ya lo tenga bien grabado, vienen los tribunales, dos. Los tribunales colegiados de circuito, que están integrados por dos o más magistrados. Los tribunales unitarios, un solo magistrado de circuito, los TCC y los TUC. Los tribunales, como son, vamos a decir, de rango menor a la Suprema Corte, entonces sus jueces o sus integrantes se llaman magistrados. Y solo los de la Suprema Corte se llaman ministros y los de los tribunales se llaman magistrados. ¿Sí? Y hasta abajo, bueno, y también viene el Tribunal Electoral de la Federación, que también, como es tribunal, sus integrantes o jueces se llaman magistrados. Y hasta abajo, en el nivel jerárquico más bajo, esto sin ánimo despectivo, ánimo despreciativo, están los juzgados de distrito, los cuales, ahí sí sus integrantes, pues se llaman jueces de distrito. Entonces, esto ya lo sabemos bien, y complementan al Poder Judicial de la Federación lo que es el Consejo de la Judicatura Federal. Como también ya lo vimos, no es propiamente un tribunal, no es propiamente un juzgado. Más bien es un órgano interno del Poder Judicial de la Federación que se encarga de vigilar, de supervisar las funciones que desempeñan los magistrados y los jueces, su buen desempeño, su buen trabajo. Y obviamente no tiene facultades para removerlos, para suspenderlos, incluso para fincarle responsabilidades en caso de que se encuentre que alguno de estos magistrados o jueces hayan cometido dolosamente o sean parte de la comisión de un delito, de algún soborno, de alguna corrupción o acto de corrupción. El Consejo de Judicatura Federal no puede juzgar o vigilar o supervisar a los ministros. Los ministros quedan exentos de este Consejo de la Judicatura Federal. Partiendo de la base que los ministros son gente honorable, gente honesta, gente, ya sabes, con todos los epítetos calificativos y demás atributos que quieras poner de su altísima calidad moral. Entonces esperemos que a partir de ahora te quede bien grabado, bien aprendido quién es el Poder Judicial Federal o de la Federación y cómo se integra. Hasta Ribotota como la máxima autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos integrantes se llaman ministros. En un segundo nivel, por así llamarle, están los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, cuyos integrantes son los magistrados. Y junto a ellos también es el Tribunal Electoral de la Federación para asuntos meramente políticos y electorales, que también se integran por los magistrados. Que por cierto, hoy se anunció, bueno, en la semana que otra vez se nombró a un nuevo presidente, que es un santo relajo este tribunal, que ha dado pues una mala imagen, ha hecho espectáculos que, dado la jerarquía y el nivel de sus integrantes,
pues parecen ahora sí que de vecindad, parece chismorreo. Y hasta abajo, sin ánimo despectivo, sino con orden jerárquico, o en el sentido jerárquico, está el juzgado los juzgados de distrito. Y no como un juzgado ni un tribunal, sino como un órgano interno, una oficina interna, un departamento interno del Poder Judicial que se encarga de vigilar y supervisar el funcionamiento de los magistrados y de los jueces, pero no de los ministros, está el Consejo de la Judicatura Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo hemos dicho, es la máxima autoridad del Poder Judicial de la Federación, el órgano supremo, el garante de la constitucionalidad y por ello actúa como tribunal constitucional. Es decir, quien tiene la última palabra en materia judicial es justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la que tiene la voz, es la que lleva, por tanto, la máxima expresión de lo que viene siendo el ámbito judicial. Y es obviamente la máxima aspiración a la que pueden aspirar los que estudian Derecho. Porque solo los que estudian Derecho, tienen licenciatura en Derecho, son los que pueden aspirar a tan digno cargo. Ningún economista, político, contador, pedagogo, psicólogo puede llegar a esos niveles, porque es un área o una profesión, una actividad estrictamente jurídica, donde solo personas que tienen la carrera de Derecho, que llevan la experiencia de más, pueden ocupar estos cargos. No está para ninguna otra profesión, para ninguna otra actividad profesional. Los poderes locales o estatales son los que tienen autoridad únicamente dentro de su territorio o demarcación geográfica que les corresponde, lo que decíamos hace rato. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pensando en el Poder Judicial Estatal, solo tiene atribuciones dentro de los conflictos que se presentan en las alcaldías de la Ciudad de México. Ellos no pueden resolver los problemas que se presentan en los municipios del Estado de México. Aun cuando estén juntos, estén conurbados a la Ciudad de México, por ejemplo, Tlalnepantla, Ecatepec, creo que Chalco y otros más, no pueden los jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México intervenir en un momento determinado. Porque los poderes estatales o locales son los que tienen únicamente autoridad dentro de su territorio, dentro de su demarcación geográfica que les corresponde. Como te decía, Claudia Sheinbaum es la jefa de gobierno, pero solo es Ciudad de México. Y su poder, sus facultades, sus atribuciones se limitan a lo que es la Ciudad de México. Más allá de la Ciudad de México sería una violación a la Constitución y una violación a la soberanía, a la autoridad del gobernador, bien sea del Estado de México o bien sea del de Querétaro, que son estados circunvecinos, no, del Querétaro no, del Estado de México, circunvecinos a lo que viene siendo Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, ellos solamente tienen autoridad dentro de lo que viene siendo el territorio o demarcación geográfica de la entidad federativa que representan. Dentro del Poder Judicial estatal o local, está representado por el Tribunal Superior de Justicia de cada entidad federativa. Ya te había dicho. A nivel estatal, la máxima autoridad del Poder Judicial se llama Tribunal Superior de Justicia. Y todos los estados, en consecuencia, entidades federativas, tienen su órgano supremo judicial llamado Tribunal Superior de Justicia. Ya nada más se le agrega el nombre del estado al cual, donde se encuentra. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, etcétera, etcétera. Porque no podemos tener en los estados Suprema Corte de Justicia del Estado de México, Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México. Porque el título o el nombre de Suprema Corte solo está a nivel federal y solo existe una. Y el título de Tribunal Superior de Justicia está reservado únicamente a los estados, entidades federativas, y solamente ellos son los que los pueden ostentar. El Poder Judicial estatal o local está representado por el Tribunal Superior de Justicia de cada entidad federativa y se constituye como la máxima autoridad judicial
y en consecuencia como tribunal sus integrantes que son jueces se les da el título de magistrado. Y aquí, ojo mucho, aunque ellos son la máxima autoridad dentro de sus entidades federativas, no se les llama ministros como a los de la Suprema Corte, porque el título o el nombre de ministro solo está reservado a los integrantes de la Suprema Corte. Y como el máximo tribunal o la máxima autoridad judicial de los estados es un tribunal, en consecuencia sus integrantes reciben el nombre también de magistrados y no el de ministros. Ministros, entonces que nos quede claro, solamente son los de la Suprema Corte. Y a nivel estatal o de entidad federativa, no hay Supremas Cortes, ni mucho menos hay ministros, sino solamente a nivel federal. ¿Sí? Reitero por última vez, el Poder Judicial estatal o local está representado por el Tribunal Superior de Justicia de cada entidad federativa. Si todos los estados tienen su propio TSJ, su Tribunal Superior de Justicia. Nada más que pues tiene su nombre de acuerdo a la entidad federativa, el Tribunal Superior de Justicia de México, Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, etcétera, etcétera. Y por tanto, el TCJ se constituye como la máxima autoridad judicial y está integrada también por magistrados. Facultades. La principal función del Tribunal Superior de Justicia es impartir justicia a nivel estatal, resolviendo los conflictos o problemas que se presenten. Así como la máxima voz, la máxima autoridad a nivel federal es la Suprema Corte, a nivel estatal la máxima voz, la máxima autoridad los constituyen los tribunales superiores de justicia de cada entidad federativa. Y en términos generales son los que se encargan de impartir justicia, pero a nivel estatal o se encargan de los asuntos locales o estatales que se presentan entre los particulares, empresas que están dentro de su territorio y que por tanto resuelven esos conflictos o problemas que se presentan dentro de lo que viene siendo la sociedad. ¿Cómo se integra el Poder Judicial Estatal? Varía. Es decir, como aquí tenemos compañeros de Michoacán, como es el caso de Edilberto, como es el caso de Víctor y otros más, pero también tenemos gente, como es el caso de David, que es de la Ciudad de México, y otros, la mayoría creo, somos del Estado de México. Vamos a basarnos en cómo se integra el Poder Judicial del Estado de México. Que ustedes jóvenes de la Ciudad de México y ustedes jóvenes de Michoacán, los invito a que vean en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, cómo se integra. Y en términos generales, casi viene siendo la misma organización, la misma constitución. Cambia en algunos casos. Recuerdo que todavía, como va evolucionando esta organización, decían antes y en algunas partes los juzgados cívicos, juzgados mixtos de paz, donde tienen asuntos de mínima cuantía, etcétera. Entonces, de acuerdo al Estado de México, vamos a ver cómo se integran el Poder Judicial del Estado de México, pero con la aclaración de que puede variar en el caso de Michoacán, en el caso de la Ciudad de México o en el caso de otros estados. Pues cada estado, con su autonomía y su independencia que tiene del Poder Federal, se organiza internamente. A esto agrégale que cada gobernador pues, trae sus propias ideas, sus propias políticas, sus propios programas públicos, y entonces ellos también a su vez pues, les van cambiando los nombres, van poniendo otros nombres, otras denominaciones, y de esta manera va evolucionando. Por eso el derecho está en constante evolución. De ahí la importancia de estar viendo siempre el diario oficial y la Gaceta, el periódico oficial del estado donde tú correspondes. Porque gobernadores van, gobernadores vienen, autoridades vienen, traen sus propios programas, sus propias políticas, y entonces le cambian y entonces le sustituyen. Y eso es algo que tú estar muy al tanto de cómo se van dando las cosas, de cómo se van presentando, para que de esta manera no haya ningún problema. En cuanto al Estado de México, el Poder Judicial del Estado de México se integra, por razones obvias, ya lo dijimos, por el Tribunal Superior de Justicia. Después vienen los juzgados de primera instancia, juzgados de cuantía menor, los juzgados de justicia para adolescentes,
los jueces de ejecución y sentencias, los jueces de ejecución y vigilancia para adolescentes. Ahí está cómo se entera el Poder Judicial del Estado de México. Ahora yo te invito a que ustedes, los que son de otro estado, de una entidad federativa, David de la Ciudad de México, si no me falla, Víctor Edilberto de Michoacán, chequen si tienen esta misma organización en cuanto al nombre. Obviamente en cuanto a jerarquía sí va a haber un tribunal superior, ese va a existir siempre, ese no hay ningún cambio, porque es la máxima autoridad de cada entidad federativa y todos tienen ese nombre, Tribunal Superior de Justicia. Nadie se puede ostentar dentro de cada estado como Suprema Corte de Justicia del Estado de Nuevo León, por decir algo, no, porque es un nombre reservado exclusivo a nivel federal. Y en el Estado de México, después del Tribunal Superior de Justicia, está lo que son los juzgados de primera instancia. Después de los juzgados de primera instancia, están, perdón, del Tribunal Superior, juzgados de primera instancia, jueces de cuantía menor, juzgados de justicia para adolescentes, jueces de ejecución y sentencias, jueces de ejecución y vigilancia para adolescentes, ¿sí? En cuanto al Estado de México. De esta manera, cuando tú vas a litigar a otros estados, ten también mucha atención en esto. Acuérdate, si voy a litigar en el Estado de México y soy de Querétaro y el asunto va a litigar ante un juez del Estado de México, pues voy a tener que ver entonces el Código Civil del Estado de México, el Código Civil del Estado de México, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, para saber. Por decir un ejemplo, ¿no? Pues vamos a ver que en Querétaro no haya jueces de primera instancia, que llamen simplemente jueces civiles o jueces penales. Entonces comprenderás que lo correcto es que yo en mi demanda no ponga ser juez de primera instancia, sino ser juez de lo civil, claro. Ya una vez que me asignen en el tribunal, ya ser juez tercero de lo civil, etcétera, etcétera. Para no caer en este tipo de situaciones, porque nos vamos a ver muy mal. Si en otra entidad federativa le dan otro nombre, nosotros seguimos manejando. Es el caso que te decía. Yo recuerdo que alguna vez en el Ciudad de México existían los juzgados mixtos de paz y algunas veces se llaman los juzgados cívicos. Vamos a pensar que en mi estado le llaman los juzgados cívicos. Para asuntos de menor cuantía, como ahora en Estado se llaman juzgados de mínima cuantía. Yo llego al Estado de México y le pongo juzgado cívico o juzgado mixto de paz. Pues van a decir, oye, aquí no existen estos juzgados. Quizás son el equivalente al juzgado de cuantía menor, pero pues póngale el nombre correcto. A lo mejor usted se llama Luis, pero lo dicen Huicho. Entonces no es lo correcto que yo formalmente le llame Huicho, aunque Huicho y Luis siguen siendo lo mismo, pero pues no es lo correcto. Entonces hay que estar al tanto, jóvenes, y te lo reitero, hazte un hábito, una costumbre de checar diariamente el Diario Oficial de la Federación y diariamente checar la Gaceta o Periódico Oficial del Estado donde tú estás para ver cambios, reformas, movimientos, porque te reitero, en la televisión pues nos dan la noticia, no nos profundizan y no dicen si es vigente o no es vigente. Ahora que tú ya conoces el proceso legislativo, sabes que hasta en tanto no se publica en el diario oficial como es la ley del cannabis, pues aún no está legalizado, aún no está legalmente permitido. Lo que hoy se debate en cuanto a la revocación de López Obrador, que no hay una ley secundaria que reglamente ya ese artículo de constitución donde se autoriza la revocación del presidente de la República Mexicana. Entonces, coloquialmente, pues desconocemos, pero ya ustedes con esta profesión deben estar seguros de qué es de lo que se trata y en qué consiste. ¿Sí? Ahora, División Territorial Judicial Federal, compañeros. Hemos dicho que el Poder Judicial se encuentra en todo el territorio de la República Mexicana. Es decir, los poderes judiciales, los poderes federales tienen autoridad en toda la República Mexicana. Entonces, la Suprema Corte es una sola y está en la Ciudad de México. Por eso la Suprema Corte tiene tribunales colegiados en cada ciudad de distrito para aquellos a quienes se ha delegado ciertas facultades, pues atiendan la problemática a nivel nacional. Porque imagínate, si solo existiera la Suprema Corte y hubiera un conflicto en Durango, la gente tiene que venirse hasta la Ciudad de México a tratar el asunto en la Suprema Corte. Entonces, pues están los tribunales, los juzgados de distrito para atender esto. Para efectos judiciales a nivel federal,
Y para atender los litigios o procesos que se presentan, la República Mexicana se divide en circuitos judiciales. Acuérdate, esto también lo vimos. Geográficamente, la República Mexicana se divide en entidades federativas. ¿Sí? Electoralmente, la República Mexicana se divide en distritos electorales. En materia laboral, la República Mexicana se divide en zonas económicas la A y la B, aunque existía la C. Ahora, judicialmente y a nivel federal la República Mexicana se divide en circuitos judiciales. Cada circuito judicial está integrado por los tribunales colegiados, los unitarios y juzgados de distrito necesarios. Y cada circuito va a abarcar los territorios de uno, de dos o más estados de la República Mexicana. Es decir, los circuitos judiciales no van a coincidir con la división política o geográfica de las entidades federativas. Porque un circuito judicial no necesariamente coincide con los límites de las entidades federativas. ¿Por qué? Hay circuitos judiciales que te abarcan, sí, todo un territorio como está dividido geográficamente. Pero hay circuitos judiciales que te abarcan el territorio de dos o más entidades federativas. O hay circuitos judiciales que te abarcan municipios de una entidad federativa, municipios de otra entidad federativa, o una entidad federativa más municipios de otra entidad federativa. ¿Sí? El territorio de la República Mexicana se divide en 29 circuitos judiciales. Por ejemplo, el primer circuito judicial, ese sí, te abarca toda la Ciudad de México. Sí, te abarca una entidad federativa, la Ciudad de México. El segundo circuito, dada la extensión y la problemática, te abarca solamente el Estado de México. Y dentro de estos circuitos, vuelvo a repetirte, hay tribunales unitarios, tribunales colegiados y juzgados de distrito. Y el tercer circuito, aquí está una diferencia, te abarca dos estados, el de Jalisco y el de Colima. Entonces, como puedes ver, los circuitos o la división judicial no coincide con la división política. Pues como te he dicho, cada circuito judicial puede abarcar un solo estado, una sola entidad federativa. Ahí está el primer circuito y el segundo circuito. Pero también puede abarcar dos entidades federativas. Ahí está el tercer circuito judicial que te abarca a Jalisco y a Colima. Y otro más, el decimoquinto circuito, te abarca Baja California y los municipios de San Luis Colorado del estado de Sonora. Y el municipio de San Luis Colorado del estado de Sonora. Entonces, como puedes ver, aparte de California, también te abarca un municipio del estado de Sonora. Y así por el estilo. Entonces te invito, para efectos, pues obviamente de tiempo no puede poner todos los circuitos, los 29 circuitos, pero es importante que al menos localices dónde se encuentra donde tú radicas, para que sepas que llevas un asunto federal, dónde se encuentra o a qué circuito judicial perteneces y quiénes están dentro de ese circuito, para saber en dónde, en qué tribunal unitario o tribunal colegiado, según el asunto que trates, por ejemplo, amparo directo o indirecto, o en qué juzgado de distrito se encuentra dentro del circuito judicial, si estás en Ecatepec, si estás en Europa, no estás en cualquier otra parte de tu estado. ¿Sí? De esa manera, como podemos ver, los circuitos judiciales es la forma en cómo se divide el Poder Judicial Federal, que reitero, no coincide necesariamente con la división política o geográfica de los estados. Pues cada circuito judicial te abarca un estado, varios estados o municipios de varios estados. Ojalá veas este artículo y más o menos ubiques los circuitos y sobre todo de acuerdo donde tú te encuentras, donde se supone a futuro vas a ligar, para que sepas de antemano dónde tramitarías un proceso federal ante un juzgado, ante un tribunal unitario, juzgado de distrito, tribunal unitario, tribunal colegiado, y cuál es el que te corresponde de acuerdo a donde tú estás. Lo mismo estar en Ecatepec, estar en Toluca, lo mismo estar en Tultepec, que estar, por ejemplo, en Tultitlán, bueno, están cerca. De hecho, en Teoloyucan o en Huehuetoca, que todos son de Estado de México, hay una división judicial.
a nivel estatal, división territorial judicial estatal. De igual manera, las entidades federativas, dada su extensión territorial, se dividen en distritos judiciales para atender los procesos o los litigios. A nivel federal son circuitos judiciales. A nivel federal. A nivel estatal, compañeros, vienen siendo distritos judiciales. Igual que dijimos hace rato. Cada distrito judicial abarca varios municipios. Estamos hablando a nivel estado, a nivel entidad federativa, no a nivel federal. Entonces, cada distrito judicial abarca varios municipios. El Estado de México se divide en 18 distritos judiciales, perdón. Meto al Estado de México porque pues obviamente es el que más fácil pude localizar por pertenecer aquí. Me fue difícil encontrar la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán o de la Ciudad de que sería lo idóneo. Pero, bajo esta perspectiva, para efectos prácticos y ejemplificativos, te pongo al Estado de México con la atenta invitación de que los de Michoacán y los de Ciudad de México y otra entidad federativa pues chequen cómo está dividido judicialmente su estado. El Estado de México se divide en 18 distritos judiciales que abarcan a todos los municipios. Ejemplo, el distrito judicial de Ecatepec de Morelos abarca los sitios de Ecatepec y de Coacalco. Los que somos de esta zona, pues entendemos que Ecatepec y Coacalco están juntos, están uno del otro, son conurbados. Por consecuencia, hay un distrito que es el distrito de Ecatepec de Morelos y que abarca tanto a Ecatepec como a Coacalco. Entonces, si llegas en esta zona, tú sabrás dónde se encuentran tus tribunales, donde tienes que litigar tus asuntos estatales o locales. El sitio de Cuautitlán, para que veas, mira cuántos municipios te abarca. A diferencia del de Catepec, también hay que tomar en cuenta que Catepec, tengo entendido que es el municipio más grande de la República Mexicana, no solamente de Estado de México, sino de la República Mexicana. El sitio de Cuautitlán, los que conocemos Estado de México tenemos una idea, ve todo lo que abarca, te abarca Cuautitlán, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tepoztlán, Tultepec y Tultitlán. Entonces, como puedes ver, la división judicial tanto a nivel federal, circuitos judiciales, o a nivel estatal, distritos judiciales, no corresponde necesariamente o de acuerdo a la división geográfica o territorial a la cual usted y yo estamos acostumbrados, o también llamada división política. A nivel federal, la República Mexicana se divide en circuitos judiciales. Y a nivel estatal, los municipios, perdón, los estados o entidades federativas se dividen en distritos judiciales. Y tanto circuitos como distritos judiciales, pues abarcan desde uno hasta dos o hasta más partes de lo que constituye los estados de la federación o lo que constituye los municipios, o en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías de cada una de las entidades federativas de la Ciudad de México. Entonces, como puedes ver, hay que entender este galimatías del Poder Judicial porque son ellos los que manejan los tribunales, competencia federal, competencia estatal, y saber el lugar donde nos encontramos para saber dónde estamos. Por eso es importante precisar en todo contrato que en caso de controversia o de conflicto o de interpretación sobre el presente contrato, las partes de común acuerdo determinan que la entidad competente será, se negocia. Porque puede ser que tu empresa esté en el Estado de México y la otra empresa esté en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuál va a ser el tribunal competente? Para evitar que ambas partes presenten sus demandas, uno en el Estado de México, otro en el Estado de México, pues de una vez las partes se acuerdan que los tribunales que resolverán el conflicto con motivo de la situación van a ser los tribunales de tal lugar, de tal parte. Y con esto, ante cualquier controversia que suscite, pues tú como actor o como demandado, sabrás que te demandarán en los tribunales de tal lugar, de tal parte. Porque así lo acordaron, porque así lo establecieron. Por eso, en todo contrato debe haber una cláusula, casi siempre va al final en las partes, en las últimas cláusulas, no va al principio, siempre es de las últimas cláusulas, donde las partes de común acuerdo deciden de antemano con anticipación dónde van a resolver el conflicto en caso
de que se presente alguna controversia, sobre todo cuando son personas o lugares o entidades diferentes. Cuando los dos están en el mismo lugar, pues no hay problema. Las partes con un acuerdo determinan que ante cualquier conflicto se someterán a la jurisdicción del Estado de México o a la jurisdicción de los tribunales juzgados de México. No hay problema. El problema es cuando, reitero, el actor de un lado, el demás de otro lado, y entonces, ¿dónde vamos a resolver el asunto? Para evitarte un doble conflicto, porque uno demanda en el Estado de México y a ver quién es competente, y te vas a prolongar, alargar más el proceso, y ya no es alargarlo, sino resolverlo, pues entonces, de común acuerdo, con anticipación y al momento de firmar el contrato, y más vale prevenir que lamentar, aunque ya sabes que no hay problema, pues qué problema puede haber, más vale. De hecho, todos los contratos, reitero, siempre prevén esta cláusula, siempre tienen previsto esta cláusula para evitar conflictos a futuro. Pues jóvenes, con esto hemos terminado nuestro curso, felizmente espero así haya sido. Hemos visto parte o empezar lo que va a ser derecho procesal civil, derecho procesal penal y demás procesales. Y pues si la escuela y Dios quiere, nos veremos en el siguiente ciclo escolar con nuevas materias. Y si no, pues ya me conoces, estamos a tus órdenes. Y en cualquier momento pues estamos en comunicación a través de mi correo, ya lo conoces. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom, compañeros.